Bueno, pues vamos a dar comienzo con la predicación, con el sermón de hoy, para gloria de Dios, el cual pues he titulado, como no podría ser de otra manera, Perseverancia de los Santos, y le he puesto pues ese subtítulo haciendo referencia al pasaje, ¿no?, donde vamos a estar guardados en su mano, porque vamos a estar prácticamente, no es un sermón muy extenso, pero es palabra de Dios. Y vamos a estar prácticamente ahí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo del 27 al 30, así que os invito a ir ahí, para dar comienzo con la lectura. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Dice la palabra del Señor, dice, hermana, por allí por el fondo, ¿se escucha bien? Sí. ¿Bien? Dice la palabra del Señor, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Vamos a orar, hermano. Amén. Amén. Bien, hermanos, en el año 2010, durante ese devastador terremoto de Haití, los equipos de rescate hallaron a una niña de 7 años, atrapada bajo los escombros de su casa. Habían pasado más de 7 días, hermanos, más de 7 días. El polvo lo cubría todo, la oscuridad era total. Pero lo más impactante fue lo que esta niña dijo cuando la sacaron. Esta niña dijo, no tuve miedo. Mi Padre me dijo que vendría por mí y yo le creí. Después supieron que el padre había fallecido al intentar rescatarla. Esta niña, hermano, esta niña no se movió. Esta niña no gritó. Ella solo esperó. Solo esperó porque conocía la voz de quien le había prometido volver. Hermano, el cristiano verdadero puede pasar por derrumbes emocionales, puede pasar por toda clase de aflicciones, puede pasar por noches oscuras, por ruinas espirituales, pero hermanos, hay algo que lo sostiene. Hay una voz, hay una promesa, una fidelidad que trasciende la muerte, hermano. Y no es la tuya, mi hermano, no es tu voz, no es tu promesa, no es tu fidelidad tampoco. Es la del buen pastor que no falla. La del buen pastor. Voy a comenzar un poco recordando, pues, para entrar en el contexto, ¿no?, un poco la gracia. Esos 4 pétalos del tulip que nos han traído hasta donde nos encontramos hoy. Durante las últimas semanas, pues, hemos recorrido ese precioso, ese jardín, el jardín más hermoso de la teología, las doctrinas de la gracia. Cada domingo hemos contemplado un pétalo distinto de ese tulipán de la redención. Y cada uno, pues, nos ha ido mostrando un poco más de la majestad de Dios y también de la pequeñez de nosotros, de la pequeñez del hombre. Comenzamos con esa primera letra del tulip, la T, depravación total, con el pastor Eduardo. Ahí comenzamos viendo la miseria del corazón humano. Entendimos, ¿no?, por medio de ese sermón, entendimos que el hombre no está simplemente enfermo, sino que está muerto, totalmente muerto en delitos y pecados. Que nadie busca a Dios por iniciativa propia. Y que si hoy le amamos, pues es porque Él nos amó a nosotros primero. Luego continuamos, el siguiente domingo, de la mano de nuestro hermano Rubén,
con esa segunda letra, con la U, elección incondicional, esa segunda letra del tulip. Ahí descubrimos que la salvación no comienza en la decisión del hombre. Ahí descubrimos que la salvación comienza en ese decreto eterno de Dios. Antes de que el mundo existiera, Él puso su maravilloso amor sobre un pueblo específico, sobre un pueblo escogido. No por su mérito, no por méritos del pueblo, sino por la gracia soberana de nuestro glorioso Dios. Somos elegidos, hermanos, somos su pueblo escogido. No porque fuimos buenos, no, hermano, no eres bueno, sino porque Cristo fue misericordioso contigo. Luego continuamos con esa tercera letra del tulip, expiación limitada, con esa letra L, o expiación particular. Y otra vez más, de la mano del pastor Eduardo, ahí estuvimos viendo en la cruz, ¿no?, que Cristo en la cruz no murió para hacer posible la salvación, sino para asegurarla. Cristo aseguró la salvación, hermano. Su sangre no fue un intento, sino que fue una victoria. Esa sangre preciosa derramada fue una victoria. Aunque muchos lo vean como una derrota, fue una victoria, hermano. El Calvario no abrió una puerta incierta, sino que abrió un camino totalmente seguro para los suyos, para su pueblo escogido. El domingo pasado nos visitó el pastor Paco de Corandeo y estuvimos viendo esa cuarta letra, la letra I, gracia irresistible. Y ahí contemplamos la fuerza invencible del llamado de Dios. Esa voz que atraviesa la tumba del alma y dice, levántate y anda. La gracia no pide permiso, hermano. La gracia lo que hace es transformarte. La gracia te transforma. Dios no golpea la puerta del corazón esperando a que tú le abras el corazón. No. Dios transforma, recrea ese corazón, te da un nuevo corazón. Un corazón que es sensible a la voz de ese Dios maravilloso, glorioso y creador. Y hoy, gracias al Señor, pues llegamos al último pétalo de esta flor gloriosa, a esa letra P, perseverancia de los santos. El Dios que eligió, el Cristo que murió y el Espíritu Santo que llamó, hermano, no dejará escapar lo que salvaron. No. El que comenzó la buena obra la perfeccionará ¿hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. Y hoy vivimos días, hermanos, donde muchos profesan fe, pero muy pocos perseveran. Muy pocos, hermanos, perseveran. Donde las emociones sustituyen a la convicción y donde el temor, pues, tenemos un temor constante a caer. En este mundo hay un temor constante, incluso dentro de la iglesia del Señor hay temor a caer constantemente. Ahora yo te pregunto, mi hermano, yo te pregunto a ti, mi hermana, ¿tú cómo sabes que no te apartarás? ¿Tú cómo sabes que no te apartarás? ¿Cómo puedes tener certeza de que llegarás al final? De que llegarás hasta el final, de que llegarás a esa meta, de que terminarás esa carrera. Hoy Jesús no ofrece una teoría. Hoy Jesús lo que nos está ofreciendo es una garantía, hermano, una garantía. Este pasaje no es un consuelo barato, sino que es un pacto eterno entre el buen pastor y sus ovejas. Hermano, es un ancla para nuestra alma. Es una cuerda que no se rompe, no se rompe. Hermano, es un grito que resuena en medio del ruido que dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Ni siquiera tú, mi hermano. Y mi primer punto lo he titulado El origen de la seguridad. Mis ovejas oyen mi voz. Versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, Cristo no comienza hablando de la perseverancia. Lo que Cristo comienza hablando es de la identidad. Hermanos, antes de hablar de lo que hace ese buen pastor,
define quiénes son sus ovejas. La seguridad no se ofrece de forma generalizada, sino solo para aquellos que son verdaderamente suyos. ¿Quiénes son sus ovejas? Pues vemos en este corto versículo, hermanos, 3 marcas distintivas que muestran claramente quiénes son esas ovejas de las que Cristo habla. Número 1, oyen mi voz. Oyen mi voz. Es decir, esas ovejas escuchan, oyen mi voz. Esas ovejas distinguen esa voz. Y esas ovejas responden a esa voz. Esta no es una escucha pasiva. Es una reacción espiritual a ese llamado de Cristo. Como Lázaro en la tumba, ¿recuerdan? Muerto hasta que una vez una voz lo despertó. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto entonces salió. Luego dice, yo las conozco. Hermano, ahí yo las conozco, hay un conocimiento íntimo. Es decir, un conocimiento electivo, un conocimiento eterno. En ese consejo eterno de esa Trinidad gloriosa. No es que las ovejas conocen al pastor primero, sino que él las conoció antes de la fundación del mundo. Este verbo, hermano, implica relación. Este verbo implica amor previo, implica una elección. En Amós 3, versículo 2, en Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y ahí, hermanos, conocer no significa que Dios ignora a las demás naciones, sino que eligió y amó de manera especial a Israel. Y es este el mismo principio el que aplica aquí en Juan 10:27, en este versículo. Es decir, Jesucristo conoce a los suyos porque el Padre se las dio. El Padre se las entregó. Recordad lo que hemos estado ya viendo en sermones anteriores del Tulí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ruego por ellos, yo ruego por esos que me diste. Cuando Cristo dice, yo las conozco, hermanos, está diciendo, yo las amé desde la eternidad. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Jesucristo dice, yo las conozco, Él dice, yo las elegí. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Jesús te dice, las conozco, Él está diciendo, yo las recibí del Padre eterno. Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermanos, cuando Cristo está diciendo que las conoce, Él está diciendo que yo las llamé por nombre. Éxodo 33, versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Cuando Él dice que nos conoce, hermanos, Cristo está diciendo, y yo las sello como mías para siempre. Y yo las sello como mías para siempre. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, su conocimiento no depende de tu fe. No depende de nuestra fe, sino que nuestra fe es fruto de haber sido conocidos por Él. Y es por eso que las ovejas no se pierden. Por eso. No pueden perderse. Porque aquel que las conoció desde la eternidad, las preserva hasta la eternidad. Y dice, y me siguen. Y me siguen.
mis ovejas oyen mi voz y me siguen, responden con obediencia, hermanos. ¿Os dais cuenta? Le siguen a ese buen pastor, siguen a esa voz. Responden con obediencia, responden con hambre, responden con entrega. Eso es lo que hace las ovejas. Ese rebaño redimido, responden con entrega, con obediencia. Hermano, la primera evidencia que se ve en una persona nacida de nuevo es el hambre por la palabra de Dios. Es ese hambre. Si una persona no tiene hambre por la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo. No ha salido de esa tumba. No se trata de una perfección moral, hermano. Se trata de una dirección espiritual. El Espíritu Santo te guía. No siguen a Cristo, esas ovejas no siguen a Cristo por obligación. Esas ovejas lo que hacen es seguir porque les cambió el corazón. Es decir, le ha puesto un corazón tierno, un corazón sensible a la voz de este Dios glorioso, Creador, Rey, Dios del universo. Y por eso ahora le siguen, y por eso ahora tienen hambre por conocerlo y por saber más de cada uno de sus atributos. Se deleitan, hermanos, en la palabra, se deleitan. Esta es la triple marca de una oveja genuina, de una oveja que ha nacido de nuevo, de una oveja que el Espíritu Santo ha obrado en ella. Escucha, es conocida y sigue. Escucha, es conocida y sigue. Esto destruye el mito, totalmente destruye ese mito de una fe superficial. No todo el que asiste, no todo el que canta o sirve es oveja. De hecho, la cizaña también conoce la palabra. La cizaña también ora, la cizaña incluso canta lindas alabanzas. Pero hermanos, es solamente el trigo quien da el fruto. Solo el trigo. Hay cabras, hay lobos disfrazados, hay gente dentro del redil que nunca han sido de ese redil. Nunca le han pertenecido a Dios. El origen de la perseverancia no está en el creyente. Bueno, nunca han pertenecido a Dios. Sí, todos pertenecemos a Dios. Tanto ovejas como cabras. Dios es el creador. Pero el origen de la perseverancia no está en el creyente, en aquel que ha creído. Está en el dueño del creyente. Está en Dios. No eres tú quien se aferra a ese buen pastor. No. Es el pastor quien te tiene por nombre escrito en su vara. Sproul dijo, es imposible que Cristo pierda una de sus ovejas. Si se perdiera una sola, Él dejaría de ser un Salvador perfecto. Y déjenme ilustrarlo de esta manera. Había un joven cristiano que pasó por una crisis de fe brutal, tremenda. Murió su madre, perdió su trabajo, se alejó de la iglesia y una noche, al borde del suicidio, gritó, ya no creo, ya estoy harto. Ya no siento nada, estoy vacío, completamente vacío. Y en medio de ese grito recordó algo que su madre le había dicho. Su madre le había dicho, aun cuando tú sueltes a Cristo, Él jamás soltará los suyos. Esa noche, este joven no oró, esa noche no adoró, esa noche no hizo nada espiritual. Pero ¿sabéis qué? Esa noche, ese joven no cayó. No cayó porque la perseverancia no se mide por el rendimiento espiritual, hermano, sino por la fidelidad de aquel que te sostiene. Ese joven volvió con más fe. Ese joven volvió con más quebranto, arrepentido, con más gratitud a Dios todavía, porque descubrió que la gracia que salva también te guarda. El ejemplo con nuestros propios hijos. Si es tu hijo quien se agarra a ti, es peligroso. Porque puede soltarse cuando quiera, aún en medio del peligro. Sin embargo, si eres tú quien agarras a tu hijo,
llegarás al paso de peatones, llegarás a ese semáforo en rojo y tu hijo se mantendrá ahí, al lado tuyo, firme, seguro, porque tú lo agarras y no se va a soltar. Ahora yo te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, ¿eres oveja? ¿Eres oveja? ¿O solo estás dentro del redil sin haber escuchado jamás su voz? ¿Sigues a Cristo porque tu alma realmente lo desea? ¿O quizás porque tu familia te lo ha inculcado? ¿Hay evidencia en tu vida de una relación viva, hermano, hermana? ¿De una relación creciente? ¿De una relación perseverante con tu buen pastor? ¿La hay? Si nunca has escuchado su voz con poder, hoy podrías estar en peligro de autoengañarte. Examina tu fe cada día, examina tu vida, examina tus acciones cada día, examina tus motivaciones cada día. Tus acciones, ¿por qué están siendo motivadas? ¿Qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón? Examínate cada día. Y quiero hacer aquí un breve paréntesis para deciros que la fe es el resultado. La fe es el resultado del nuevo nacimiento y no la causa de ello. Es decir, la regeneración precede a la fe. O lo que viene a ser lo mismo, la vida precede a la actividad. Examínate, hermano, examínate, hermana. No sea que estemos autoengañándonos, simplemente porque nos han inculcado una vida de fe. Vamos al punto 2. El punto 2 lo he llamado la promesa del pastor. Yo les doy vida eterna, versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, hermano. Jesús no ofrece su opinión ni una posibilidad futura. Él declara con autoridad soberana, como solo Dios puede hacer, lo que Él mismo otorga a sus ovejas, lo que Él mismo otorga a su rebaño. Él dice, yo les doy vida eterna. Vida eterna. No le dice les daré, como si fuese algo condicional. Él dice yo les doy. Es un acto presente, hermano. Un acto decisivo y un acto irreversible. Totalmente irreversible. Él da vida eterna. No da para después quitar. Da vida eterna. La vida eterna no es solo duración sin fin. La vida eterna es calidad de vida con Dios. Es comunión inquebrantable con Él desde el momento de la conversión, de ese momento, desde el momento del nuevo nacimiento. Y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y dice, no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. No hay ambigüedad. No dice, quizá no, o si se esfuerzan lo suficiente. No. Jesús niega absoluta y enfáticamente que sus ovejas puedan perderse. No se perderán, no perecerán jamás. Y dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni siquiera tú, hermano. Nadie las arrebatará de mi mano. La palabra que aquí se utiliza, arrebatar, es arpazo, la misma usada para rapto, es decir, tomar con violencia. Nadie las arrebatará, yo las tengo. No hay, hermanos, fuerza externa, no hay fuerza espiritual, fuerza demoníaca, ni fuerza humana que pueda quitarlas de su mano. Ninguna de esas ovejas pueden salir de la mano de Cristo. Ninguna. Cristo no solo da vida,
sino que la garantiza, mi hermano. Él garantiza vida eterna. Él garantiza que estarán con Él, que forman parte de su redil. No las echa fuera. La vida eterna no es una cuerda que tú sostienes, hermano. Tú no sostienes esa cuerda. Es una mano que te sostiene a ti. Y es una mano todopoderosa. Sinclair Ferguson decía: la perseverancia de los santos no es la perseverancia de los santos, sino la perseverancia de Dios con los santos. Dios nos preserva, hermano. ¿Qué temor podemos tener a caer? Dios nos preserva. Pero claro, hay una evidencia de que Dios te preserva, ese fruto. Años atrás, cuando el gran predicador Charles Spurgeon se encontraba ya en su lecho de muerte, débil y agotado tras una vida de intensa predicación, uno de sus ayudantes se acercó a su cama con lágrimas en los ojos y le dijo: pastor, ¿aún confía usted en el Señor con la misma seguridad que predicaba ahí desde el púlpito? Spurgeon levantó lentamente la mirada y con voz temblorosa, pero llena de certeza, le respondió: no confío en mí, hijo, sino en aquel que me ha sostenido hasta aquí. Si alguna vez llego al cielo, será porque Cristo no soltó su presa. Después de una pausa, el príncipe de los predicadores añadió con una serenidad que heló el silencio de la habitación y dijo: mi fe puede flaquear, pero la mano de mi Salvador nunca tiembla. Así, hermanos, así murió el príncipe de los predicadores, no confiando en su ministerio. El chorro ese de predicaciones, ¿cuántas predicaciones daría este hombre? Y a cuál más linda y más para gloria de Dios, ¿no? Pero él no confió en su ministerio, ni siquiera confió en su conocimiento, ni en sus años de fidelidad, día tras día predicando. Y él no confió en eso. Él confió ¿en qué? En la promesa del que no miente. En la promesa de aquel que te dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y así también ocurre con nosotros, hermanos. De la misma manera. Si eres oveja y no cabra, así ocurre contigo. Nuestra fe puede temblar, se puede tambalear. Nuestras fuerzas pueden desvanecerse. Podemos tropezar, darnos de morro en el suelo, pero la promesa del buen pastor, hermano, permanece inquebrantable. Inquebrantable. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, nuestra seguridad no se encuentra en cuán fuerte nos aferramos a Cristo nosotros, sino en cuán firme Él nos sostiene. Y yo ahora, pues vuelvo a hacer preguntas. ¿Vives tu vida cristiana con miedo constante a caer? Tu seguridad, hermano, hermana, depende de tus emociones o de la voz inquebrantable de tu Salvador. ¿De qué depende? Muchos piensan que Dios los ama mientras se sienten fuertes. Pero lo hermoso del Evangelio, hermano, lo más hermoso es que Dios sostiene incluso a aquellos que tropiezan. Dios es misericordioso. Dios sostiene incluso a aquellos que lloran. Dios sostiene incluso a aquellos que dudan. Si son suyos, claro. Si has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo ha obrado en ti. Si no, clama a Él por arrepentimiento y fe. Clama. Si crees que puedes perder tu salvación, mi hermano, mi hermana, entonces crees que la obra de Cristo puede fallar. Así de sencillo. Si crees que tu fidelidad mantiene tu posición delante de Dios, entonces déjame decirte, hermano, que no has entendido nada de la gracia. Nada. La verdadera seguridad no produce libertinaje,
sino que produce adoración en espíritu y verdad. Y mi último punto, la doble garantía. La doble garantía. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice el versículo 29 y 30, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, aquí Jesús sella su promesa con la declaración más poderosa de todo este pasaje. No solo Jesús, no solo Él guarda a sus ovejas, también el Padre Celestial lo hace. Mi Padre que me las dio. Hermano, el origen de la salvación no está en el hombre que decide, sino en el Padre que entrega. Estas ovejas fueron dadas por el Padre al Hijo como un regalo de amor eterno. Es hermoso, es precioso, hermano. Lo que el Padre da al Hijo, el Hijo no lo pierde jamás. Lo que le ha entregado su Padre, el Hijo no lo va a perder jamás. Porque el Hijo busca agradar al Padre. Juan 6:39, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, todo, no pierda yo nada. O sea, absolutamente nada, hermano, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, no puedes perderte, aunque lo intentes. Si has nacido de nuevo, no puedes. Dice: es mayor que todo. Mi Padre es mayor que todo. No hay ser más poderoso, voluntad más fuerte, ni circunstancia más decisiva que la del Padre. Él no solo tiene autoridad, sino que tiene supremacía absoluta sobre todo, sobre todas las cosas. Él tiene supremacía, hermano, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús repite la misma verdad del verso anterior, pero ahora con otro énfasis. Él dice: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La perseverancia de los santos, hermanos, es segura porque están en la mano del Hijo y en la mano del Padre al mismo tiempo. Doble seguridad, hermano, ¿os dais cuenta? Doble custodia, doble promesa, en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Una afirmación explícita de divinidad. Cristo no es un intermediario pasivo. Cristo es Dios mismo garantizando la salvación de sus redimidos. Nuestra salvación está entrelazada en las manos del Hijo y del Padre. ¿Os lo podéis imaginar? Nadie ha nacido ni nacerá que pueda abrir esos dedos, hermano. Nadie. Jonathan Edwards dijo: la seguridad del creyente descansa en el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Antes que tú existieras, ya Dios había sellado tu preservación. Imagina una bóveda sellada, más segura que cualquier banco de la tierra, cualquier banco suizo, americano, la bóveda más segura. Y dentro, hermano, hay un documento que ningún hombre podría tasar, no puede darle valor: el acta de tu redención. Ese pergamino lleva tu nombre escrito con tinta indeleble, no por pluma humana, sino por la sangre del Cordero. Ahora imagina que esa bóveda, mi hermano, mi hermana, imagina que esa bóveda no está bajo una montaña ni dentro de una fortaleza, sino que está en el corazón mismo de Dios. En el mismo corazón de Dios se encuentra esa bóveda, donde está el acta de tu redención, donde está tu nombre.
Allí tu salvación está guardada, hermanos, con doble cerradura celestial. La mano del Hijo que te sostiene y la mano del Padre que cubre la mano del Hijo. Hermanos, no hay fuerza creada que pueda penetrar esa custodia. No la hay. Ni el infierno puede forzar esa cerradura. Ni siquiera el diablo posee la llave que abra lo que Dios mismo selló con su Espíritu Santo. Ni siquiera. ¿Quién puede romper ese sello del pacto eterno? Nadie. ¿Quién puede arrebatar lo que está escondido en ese amor trinitario? Nadie. Nadie, hermano. Ni el pecado más oscuro, ni la duda más profunda, ni la caída, ni siquiera la caída más amarga pueden burlar ese resguardo divino. Es tan glorioso, hermano. Es que es glorioso. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, tú, creyente, eres ese documento en esa bóveda. A mí se me ponen los pelos de punta nada más de imaginarlo. Nada más de pensarlo, hermano. Tu alma está archivada en la bóveda del cielo, sellada con la firma del Padre y asegurada por la obra del Hijo. Y está vigilada por ese Espíritu Santo que nunca duerme. Es tremendo, hermano. Y cuando el enemigo venga, lo más tremendo, lo más glorioso es que cuando el enemigo venga a reclamar lo que ya no le pertenece, encontrará las palabras grabadas sobre esa caja eterna que dicen: propiedad del Dios Todopoderoso, redimido por la sangre de Cristo, nadie lo arrebatará de mi mano. Amén. La perseverancia de los santos no es un muro que tú construyes, mi hermano, no lo es. Es una fortaleza que Dios erigió alrededor de tu alma. Y es que su llave solo abre hacia adentro. Su llave solo abre hacia Él, hacia su corazón, hermano. Es increíble, es glorioso. El creyente no se aferra para no caer. El creyente es sostenido porque ya fue asegurado en ese pacto inquebrantable de la Trinidad. En esa eternidad trinitaria. Gloria a Dios. Y vuelvo a las preguntas ahora, y yo os digo, ¿habéis vivido con la sensación de que Dios te ama, pero solo mientras no falles? ¿Te han hecho creer que tu lugar en el cielo depende de tus obras, que tu lugar en el cielo depende de tu fidelidad, de tus emociones? Jesús dice: estás en mi mano y en la del Padre, y nadie podrá tocarte jamás. Nadie. Hermanos, amigos, si escuchar todo esto, la promesa de Cristo, la fidelidad del Padre, la garantía del Espíritu Santo, no te hace descansar, pues es posible que aún no seas oveja. Porque las ovejas no encuentran reposo en su desempeño, sino en la voz de su buen pastor. Si esta verdad no produce en ti un suspiro de alivio, de paz, de esa que el mundo no sabe dar, de tranquilidad, es porque quizás todavía no conoces al que dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Si esto no te humilla, si sigues creyendo que eres tú quien mantiene la fe, que tus buenas obras o tu disciplina te sostienen, entonces sigues caminando con una religión que no tiene ni gracia y que tiene una cruz vacía. Porque el que ha entendido el Evangelio, hermano, el que ha entendido el Evangelio cae de rodillas, no diciendo lo logré, no, diciendo Él me sostuvo. Eso es lo que clama aquel que ha nacido de nuevo. Él me sostuvo y me sostendrá hasta el final. Y si todo esto no te consuela, si tú puedes escuchar que el Dios eterno te escogió, que Cristo te salvó, que el Espíritu Santo te selló y que nadie te puede arrebatar de sus manos, hermano,
y aún así tu corazón sigue frío, sigue indiferente, entonces es posible que aún no hayas comprendido lo que Cristo ha hecho. Es muy posible que aún no comprendas ese sacrificio glorioso, ese glorioso intercambio que Cristo hizo en Calvario, hermano. Quien ha oído al buen pastor llamarlo por su nombre no puede seguir caminando igual, no puede. Es imposible. Quien ha sentido la mano del Hijo, el Hijo de Dios, y la mano del Padre eterno sobre su vida, no vuelve a dudar de que la gracia no solo salva, sino que también le guarda. No hay duda, hermano. Así que examinémonos, examínate que en realidad estás en esa gracia especial, no la común, esa gracia especial que Dios tiene por los suyos. ¿Descansas o te esfuerzas por sostener lo que no puedes? ¿Te humillas o todavía presumes de tu fe? Hagámonos estas preguntas, reflexionemos, llevémoslas a casa y démosle vueltas. ¿Te consuelas en la fidelidad de Cristo o te consuelas en la tuya, en tu fidelidad? Porque el verdadero creyente no confía en sus pasos. El verdadero creyente confía en la mano que jamás tropieza. Jesús no habló de teoría. Él no especuló sobre probabilidades. Él no ofreció esperanza, una esperanza con condiciones, condicionadas. No. Él aseguró: yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Este texto es un ancla. Este texto es un ancla para el alma temblorosa, hermano. Un consuelo para aquel que ha tropezado 1000 veces. Y una advertencia también. Una advertencia y muy seria para todos aquellos que se creen salvos sin serlo. Si eres una oveja suya, deja de vivir como si tu salvación dependiera de ti. Si eres una oveja suya, ríndete a la seguridad de su promesa. Si eres una oveja suya, persevera así, pero no por temor a caer, sino por gratitud al que te sostiene. Tu seguridad no se basa, hermano, en la fuerza de tu fe, sino en la fidelidad de tu buen pastor. Y si aún no eres suyo, si aún no eres oveja, si aún no perteneces a ese redil, hoy puedes escuchar su voz por primera vez. Hoy puedes responder a su llamado. Hoy puedes entrar en esa mano que jamás te suelta. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Tú has oído esa voz? ¿O simplemente llevas años imitando a las ovejas sin haber nacido de nuevo? Haz una pausa hoy, mi amigo, mi amiga, cierra por un instante los ojos de tu mente e imagina ese Jesús glorioso, ese Jesús del que hemos hablado. Camina entre su rebaño, hermano. Sus pasos son firmes, su voz es inconfundible, inconfundible. Y mientras se acerca, su mirada, llena de fuego y de ternura, atraviesa las sombras de nuestro temor. Sus ojos no buscan multitudes, hermano. Sus ojos buscan nombres. Él busca nombres, busca tu nombre, busca el mío. Porque Él no salva masas anónimas. Él salva a personas amadas desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que naciera, mi hermano. Mira sus manos, esas manos. Esas manos un día moldearon los cielos. Esas manos un día moldearon esta hermosa creación y ahora están perforadas por clavos, hermano. Por clavos. Manos que levantaron muertos, manos que sanaron toda clase de enfermedades, leprosos. Que partieron el pan. Manos que partieron el pan y que fueron extendidas sobre un madero. Fueron extendidas sobre un madero para abrazar a los que no lo merecían.
No lo merecíamos, hermano. Y una de esas manos traspasadas por ese clavo, lleva grabado tu nombre. Piénsenlo. No escrito con tinta, sino esculpido con hierro y sangre. Sellado para siempre por ese pacto eterno de amor. Isaías 49, 16 dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Así te lleva, mi hermano. Así te lleva, así camina contigo. Así te preserva cada día, aunque tropieces, aunque llores, aunque dudes, aunque caigas. Y cuando el enemigo venga, hermano, hermana, cuando el enemigo venga a recordarte tus caídas, tus tropiezos, Cristo, ¿sabes lo que hará Cristo? Solo levantará su mano. Solo levantará su mano herida, traspasada por esos clavos, con esos nombres grabados a hierro y sangre, y dirá: busca su nombre en otro lugar, porque aquí está esculpido para siempre. Estas ovejas me pertenecen y nadie las arrebatará de mi mano. Esa, hermanos, es la promesa que te guarda. Ese es el amor que no te suelta. Esa es la seguridad del alma que ha oído la voz del buen pastor, que fue llamada desde la tumba: levántate, sal fuera, y que ahora descansa para siempre en las manos gloriosas de ese Dios que te preserva. Si eres suyo, estás guardado en su mano. No lo olvides, hermano. No lo olvides. Estás guardado en su mano desde la eternidad y para la eternidad. A Dios sea su gloria, toda la gloria. A Dios sea toda la gloria, por siempre. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.